Día. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2, que es el versículo que el pasaje que vamos a ver del versículo 25 al 30. Eso era el final, la primera. Gracias. Lo dejo en la vuelta. Y eso es uno de los el título, característica de obreros fieles. Característica de obreros fieles. ¿Por qué? Porque ¿qué vimos el domingo pasado? Vimos también otra característica, esta vamos a ver de Epafrodito, pero el domingo vimos acerca de quién, de Timoteo. Y también vemos que la iglesia crece espiritualmente a través de obreros fieles. Una organización o un organismo, como una empresa o un equipo de fútbol o lo que sea, si no tienen personas que están comprometidas, personas que son responsables o que son fieles y leales a la causa, no va a crecer, no va a avanzar en la conclusión de su objetivo. Porque personas irresponsables, personas que no les interesa lo que se está logrando hacer, no van a poner su máximo esfuerzo en cuanto a eso. Pero vemos que en el caso de Timoteo, en el caso de Epafrodito, en el caso del apóstol Pablo y de todas las personas que lideraron el avance de la Gran Comisión en el primer siglo o en el momento cuando Cristo fue ascendido a los cielos y la iglesia creció y se expandió grandemente, fue a través de personas que se dieron en cierta manera por todos, se dieron todo por el Evangelio y recorrieron y avanzaron sin transporte, sin medio de transporte. Ellos, por ejemplo, Pablo recorría no sé cuántos kilómetros en barco, caminando, y eso lo hizo sin tener un colectivo, sin tener avión, sin tener una moto o algo por el estilo para moverse. Eso lo hizo solamente a pie, y había lugares donde no podían entrar los caballos, las carretas, y él lo caminaba y bordeaba y todo iba haciéndolo. Pero eso, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que había muchas ganas, mucho compromiso, mucho amor hacia el Señor. Y por esa razón también tuvo un precio que pagar Pablo. Y vemos que se habla mucho acerca de Pablo, pero también Pablo ahora ocupa una porción de esta carta, dedicándole, describiendo el testimonio de Timoteo, el testimonio de quién, de Epafrodito. Y ahora vamos a ver esta característica por parte de Epafrodito, y va a quedar ahí en la diapositiva. Adelante. La última. Gracias. Como no tenemos el controlcito que tenía el pastor, ya estamos en ese proceso. Está ahí Pablo haciendo ejercicio. Así que esas son las características que vamos a ver. Y vamos a ir a leer y después vamos a orar para que podamos ir viendo cada punto para poder aplicar a nuestra vida. Así que vamos versículo 25 al versículo 30 del libro de Filipenses, capítulo 2. Y voy a leer un versículo yo y van a leer otro versículo ustedes, y así vamos a intercalar. Comienzo yo en versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había reclamado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte,
exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Señor, gracias por este tiempo, gracias Dios por cada uno de los que están aquí presentes. Te ruego, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos poner en práctica estas características, estas cualidades, Señor, que se ven en Epafrodito, y cómo tú utilizaste a personas como ellos, que no estaban buscando un lugar de preeminencia, o un título, o una posición, o reconocimiento y prestigio de parte de los hombres. Simplemente hacían su trabajo y su labor, y cumplieron fielmente la tarea y el propósito para el cual tú lo creaste, para el cual tú le mandaste, Señor, aquí a la tierra. Así que te ruego, Señor, que podamos imitar ese ejemplo, Padre. Ayúdame a poder exponer y comunicar de manera clara, Señor, lo que tu palabra dice, y que pueda ser fiel a ello, Señor. Te ruego por cada uno de los que están aquí, que tú quites todo pensamiento de afán, toda distracción, Señor, y que solamente puedan pensar en tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El primero es que están en la línea de acción. Esa es la primera característica, que están en la línea de acción. Versículo 25 menciona varias descripciones acerca de Timoteo. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, ahí comienza con hermano. Y Epafrodito era una persona que estaba en intimidad con Pablo. Era una persona que estaba cercana a Pablo, no estaba alejado. No era una persona que estaba mirando desde lejos la situación, sino que era una persona que estaba ahí cercano. Y él empieza a describir acerca de la vida de Epafrodito. Dice que era su hermano, lo consideraba como una persona de familia. Y eso demuestra el afecto que tenía Pablo, ¿por quién? Por Epafrodito. También vemos que Pablo era muy afectivo. En la carta se ve en muchas partes de la Biblia, en esta parte de esta carta, ve que él menciona acerca de su amor y su interés, ¿por quién? Por los filipenses. Él tenía eso, y demuestra también acá nuevamente al de llamarle su hermano. También, además de que Epafrodito era una persona que era considerada hermana de Pablo, también una persona que se era considerada colaborador. Acá menciona mi hermano y colaborador. ¿Qué es lo que hace referencia al colaborar o el ser colaborador? Aquí implica ayudar, pero sí, comienza con otra palabra que es con una letra, con la T. Trabajo, tal cual. Epafrodito era una persona que trabajaba, porque estaban colaborando, están ahí juntos, y él estaba trabajando junto a Pablo. No era una persona que iba y solamente iba a mirar cómo trabajaba Pablo, sino que era una persona que estaba involucrada. Y no sé si ven, se nota cuando una persona mira, ¿no? Se nota. Y uno se siente raro cuando está mirando y el otro está trabajando. No sé tal vez si no te sentís raro es porque te sentís raro. Me acuerdo cuando alguien estaba acá cavando y yo le estaba hablando así y estábamos compartiendo, y dice: bueno, pero me podés hablar y a la vez trabajar conmigo. Así. Claro, quería comer un ratito. Bueno, pues nos pusimos ahí. Y sí, pero se nota cuando alguien está solamente mirando. Bueno, Epafrodito no era una persona que miraba, sino que también trabajaba. Era un colaborador, era alguien que estaba cercano en la acción. También lo menciona acerca de compañero de milicia, y eso denota el término militar, un término de ser soldado. Y vemos que Pablo utilizaba varias veces, en varias ocasiones utiliza esos términos en cuanto a ser como un soldado. En 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 2 menciona y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es una carta a Timoteo. Entonces, eso menciona
que Pablo estaba mentalizado que esto era una batalla, que esto no era algo, como decía, no era algo que vos vas y un día de campo o un día de picnic, porque nosotros muchas veces estamos pensando en eso, que acá acá la tenemos que pasar bien en esta vida, la tenemos que disfrutar, tenemos que gozar de todas las cosas que el mundo puede ofrecerte, que están en cierta manera bien. No está mal tener un sillón, no está mal tener un aire acondicionado, no está mal tener calefacción, ahora más que se acerca el frío, no está mal nada de eso. Pero piensen, Pablo tenía todas esas cosas, tenía un LED de 50, tenía, no sé, aire acondicionado, un celular, iPhone o esas cosas, no tenía esas cosas. Nosotros ahora somos privilegiados, pero él estaba mentalizado que era una batalla, y realmente es una batalla, porque Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces hay una batalla, y él, Epafrodito, estaba ahí, estaba metido en esa batalla. También, además de que utiliza el término militar, también dice que era un mensajero. Él era un mensajero. Él estaba dispuesto a hacer una tarea peligrosa. Y era una persona también leal y fiel para poder enviar, al ser enviado por la iglesia de Filipos. Porque, ¿para qué fue a verlo Epafrodito a Pablo? ¿Alguien sabe? En Filipenses capítulo 4, versículo 18, menciona acerca de esto. ¿Por qué fue Epafrodito? Filipenses 4, versículo 18, si lo pueden buscar, dice, está en la misma carta, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué está hablando Pablo allí? Claro, está hablando de la ofrenda. Entonces Epafrodito fue enviado para darle la ofrenda que la iglesia de Filipos le tenía que dar. Entonces Pablo recibió de la iglesia de Filipos a través de Epafrodito. Entonces él era alguien que fue enviado. Y esa es la tarea que hizo Epafrodito. También él lo menciona como un ministrador de mis necesidades. Un ministrador de mis necesidades. Eso involucra, ¿qué cosa? Servicio. Está haciendo referencia al servicio de Epafrodito. Y también que él era una persona que estaba en el anonimato. Y eso es algo que me impacta. Porque Pablo es el apóstol. Pablo es el que tiene el lugar de preeminencia en todas las epístolas. Y Pablo es o sea, por su amor y por su celo al Señor y por toda su inteligencia y sabiduría que Dios le ha dado y revelación que Dios le ha dado, él, sin buscar fama o nombre, pero él es el mencionado y el que fue usado por la gracia de Dios. Pero vemos personas como Epafrodito que están allí, están sirviendo y están ministrando a esas personas. No es que están buscando hacer su propio camino y buscar su gloria, sino que está ahí al servicio de lo que Dios está utilizando. Entonces, vemos que es un buen ejemplo Epafrodito de personas que en cierta manera se sacrifican para que otras personas puedan hacer la obra, la labor. No sé si me explico. Y esto se me viene mucho el ejemplo de los padres, que muchas veces hay muchos padres que no han podido, no sé, estudiar por alguna u otra razón, o no han podido tener la misma oportunidad que tuvo su hijo. ¿Y qué hace? Se sacrifica para que poder darle esa oportunidad a su hijo. Y después está en el hijo, si lo aprovecha o no, pero hace eso por amor. Y eso veo también en Epafrodito, que si no hubiera sido por personas como él, Pablo no hubiera podido hacer lo que hizo, porque siempre había personas que le estaban asistiendo, personas que le estaban ayudando. Y eso ahora esto lo menciona acá Pablo, pero no siempre son mencionados. Sí vemos lo que él hizo, la iglesia que fundó Pablo.
pero vemos también casos que vieron personas como Epafrodito que estuvieron sirviendo, ayudando a él. Están juntos. Las personas que como Epafrodito están ahí, juntos, están cercanos, están en la línea de batalla. No están alejados, no están lejos de la acción. Voy a leer un pasaje acerca de algo que me llamó la atención. El libro de Ruth, si lo quieren buscar, amén, pero si no, escuchen, presten atención lo que dice Ruth a Noemí. Dice en Ruth 1:16, dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, ¿qué cosa? Mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Bueno, esa resolución que tuvo Ruth es la que nosotros debemos tener en las cosas de Dios. Es decir, donde esté la voluntad del Señor, donde esté la línea de acción, allí voy a estar. No le voy a huir, ya sean las buenas o ya sean malas las que vengan. Voy a estar ahí. Y ahora te hago esta pregunta: ¿vos estás lejos de la acción, lejos de las personas que están sirviendo a Dios? ¿Vos estás mirando de lejos todo cómo se hace la obra de Dios y vos allí ocupado en tus asuntos? ¿O estás involucrado como Epafrodito? Epafrodito estaba involucrado en las cosas del Señor. Él estaba sirviendo, él estaba siendo un compañero de batalla de Pablo, él estaba siendo enviado por la iglesia de Filipos. Y él era un hermano, era considerado un hermano y un colaborador por parte de Pablo. Así que espero que podamos tener un buen testimonio, o que puedan decir, aunque sea una de estas descripciones, una de estas cualidades acerca de nosotros. Y esto sería la primera, que están en la línea de acción, en la primera línea de batalla. ¿Han escuchado esa frase, al pie del cañón? Estar al pie del cañón. Bueno, yo busqué esa frase y ¿de dónde venía? Es de una mujer que dice cuando fue invadida, o sea, era una mujer de España, en Zaragoza, y dice cuando fue invadido por la ciudad por el imperio o por el ejército francés que estaba dirigido por Napoleón Bonaparte, y dice que estaban entrando, ingresaron a la ciudad y mataron al cañonero, y ella agarró y dice que ocupó su lugar cuando la mujer, ella no había hecho una preparación militar, encendió el cañón y justo fue y le dio el blanco a donde ingresaban el ejército francés, y eso le dio tiempo para que se levantaran sus compañeros. Entonces, y ella aguantó, dice que todo el día, y así estuvo. Por eso se menciona estar al pie del cañón, como estar ahí, al frente, o sea, no huirle, estar hasta el final. Y bueno, esta mujer fue reconocida por eso. Que seamos así, personas que están en la línea de acción, como Epafrodito. Segundo, piensan en el otro. Versículo 26. Y este también, además vemos que también acá explica por qué Pablo envía a Epafrodito. ¿Por qué envía? Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Esta fue la razón por la que Pablo envía a Epafrodito. Epafrodito tenía un gran deseo de ver a los filipenses para mostrarles que estaba recuperado. ¿Por qué? Porque los filipenses se habían enterado que Epafrodito, su mensajero, su enviado, se había enfermado. Y el versículo 27 dice que era una enfermedad a punto de ¿qué? A punto de morir. Y que Dios, si no hubiera sido por la gracia de Dios, misericordia, se hubiera muerto. Entonces, él estaba enfermo
y ahora se recuperó. Y como se recuperó, quiere dar desinformación a los filipenses. Yo pienso que los filipenses se habrán sentido mal porque dijeron, le enviamos a una tarea peligrosa y eso es lo que le pasó. Tal vez se enfermó en el viaje, tal vez le fue producto de toda la tribulación que tuvo durante el trayecto para llegar a Pablo y por esa razón se enfermó. Entonces, pienso que Epafrodito se quería recuperar para poder verlo y decirle, estoy bien, miren, no se preocupen, estoy recuperado, darle una buena noticia. Y él tenía, además de que él tenía un gran deseo de verlos, Epafrodito tenía gran deseo de verlo, tenía esas dos cosas, tenía un gran deseo de verlo, así como Pablo, en otros versículos, en versículos 5 al 8, de cómo, del capítulo 1, donde se ve que Pablo expresa un amor y un afecto por los creyentes de Filipenses. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 26. Él, Epafrodito, quería estar bien para no ser razón de tristeza ¿a quién? A sus hermanos. Y esto lo pude ver o se puede hacer, yo voy a mencionar por parte de una película de un chico que aún decían que era historia real. No sé si habrá sido historia real, pero lo que me causó mucho impacto esta película que su hijo, estaba el padre y el hijo, que era un adolescente, tenía adolescencia, tenía 17 años. Muere el padre y después se queda con una gran deuda, porque la granja tenían que ya la estaban por vender. Y él decide inscribirse en una carrera que iban a pagar $10.000 y con esos $10.000 se iba a pagar la carrera él para ir a la universidad, porque sabemos que es todo privado allá en Estados Unidos, y él se iba a pagar la universidad y donde había sido aceptado, y entonces necesitaba ese dinero y también iba a ayudar a su familia. Y él se iba a inscribir en una carrera donde comenzaba en Canadá y terminaba en Estados Unidos. Y era todo carrera de perros, con perros de nieve, o sea, perros que esos lobos siberianos, ¿no? Y él iba andando. Y dice que todos los que corrían eran personas ya acostumbradas, personas adultas, porque ellos morían en el trayecto. Iba a durar como 1000 y algo de kilómetros esa carrera, duraba varios días. La cuestión que no querían que se anote, no quería su mamá que se inscriba porque probablemente iba a morir. La cuestión que lo dejan y él se entrena duro, y cada vez que ha pasado un día donde terminaba un trayecto, todas las personas lo experimentados llegaban primero y él llegó al último como podía, así estaba muy cansado y llegaba, pero llegaba al final casi a la noche. Y cada vez y después pasaban los días, iban personas quedando eliminadas o algunos abandonaban, pero él iba llegando casi siempre al final, siempre al último, y cada vez que llegaban las personas se sorprendían porque ya lo daban por perdido y ya se decían, uy, ¿qué habrá pasado con este chico? Pero cada vez que llegaba le daba como en cierta manera una buena noticia cuando su mamá se entera, y cuando llega y cuando él gana la carrera, bueno, le estoy contando pero bueno, le ganan la carrera y la madre estaba ahí y estaba contenta porque vio a su hijo que ya estaba, o sea, ya era un logro que hubiera terminado la carrera, pero al haber ganado era otro logro más. Entonces lo que yo quiero decir es que así como Epafrodito se recuperaba para poder darle una buena noticia a los de Filipenses, de cierta manera nosotros también tenemos que, cada vez que en nuestra vida hay una prueba, una dificultad, nosotros debemos responder de la mejor manera posible, espiritualmente hablando. Porque si vos respondés mal ante una prueba, ante una dificultad, le puede ocasionar un mal a tu familia espiritual o a tu familia también de sangre. Es un ejemplo positivo lo que estoy diciendo de esta película. Pero, por ejemplo, un ejemplo negativo son personas las que están en la cárcel, los chicos, los jóvenes que están en la cárcel. Y que ellos, ¿qué pasa? Están ahí y todo el mundo, bueno, hay gente que sí, que todo el mundo se ha olvidado de ellos. Pero ¿quiénes son los que muchas veces no se olvidan? Los padres.
Y sobre todo, los que van a verlo, la madre. Están ahí. Y ellos no se han preocupado por el dolor que le han ocasionado. Si le han dicho, no haga esto, no haga aquello, no te junte con esto, y él no le ha importado, y después cuando le llegó esa mala circunstancia, los que están ahí son los círculos íntimos, los que le aman, y muchas veces son las madres, y están ahí y están sufriendo por causa de ¿quién? Del chico, aunque no lo quieran, pero es inevitable. Entonces, en cuanto a espiritualmente hablando, nosotros debemos dar un buen reporte. Así como Epafrodito se angustiaba porque las demás personas habían escuchado que se había enfermado, y eso es algo paradójico. Vos estás mal y encima te pones mal físicamente, pero te angustias emocionalmente porque los demás están enterados que vos estás mal. Cuando realmente deberías estar pensando en vos mismo, pensando en que bueno, te tenés que recuperar, pero no. Una persona como Epafrodito está pensando en el otro aún cuando están enfermos, aún cuando están pasando una mala situación. Yo pensaba en esto y decía, yo quiero seguir, ¿no? Cada día. Quiero seguir cada día, domingo tras domingo, mes tras mes, y año tras año, para que cuando, no sé, hable con Pastor Mason o hable con otro hermano en la fe de otra iglesia y digan, y Luciano, ¿cómo estás? Bien, por la gracia de Dios, bien, todavía sigo en la lucha, todavía sigo caminando. Y qué feo sería decir, no hermano, vos sabés que ya no estoy más en las cosas de Dios, ya dejé todas esas cosas, así que ahora estoy ocupado en otras cosas. Qué feo sería decir eso, pero quiero dar un buen reporte. Ahora vos querés dar un buen reporte, querés alegrar a tu hermano. Si vos querés alegrar a tu hermano y darle ánimo, tenés que hacerlo estando bien espiritualmente. Tenés que hacerlo estando bien espiritualmente, pensando en el otro. Tercero, es que personas como Epafrodito continúan en el servicio. Versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y después continúa, pero lo que quiero enfatizar es que continúa en el servicio. Epafrodito estuvo enfermo de muerte. No sé, no menciona ahí qué tipo de enfermedad era, pero estuvo enfermo de muerte. Y en esa época no había muchos médicos, no había hospitales como los que hay ahora. Gracias a Dios tenemos hospitales cercas, no te atienden rápido también, pero tenemos hospitales cercas y te pueden atender. Pero en ese tiempo no había médicos, no había el servicio de EMI o servicio de emergencia que vos tenés en tu casa. Y él estaba enfermo y estuvo a punto de morir. Pero ¿qué pasó? Acá dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, hablando de Epafrodito, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque demasiado era verlo a su hermano, colaborador, enfermo, tirado en una cama, moribundo, ya a punto de morir, y ya otra cosa sería que muera, y ya no lo vea más, por causa de haberlo servido, por causa de haber sido enviado por la iglesia de Filipo para atender sus necesidades. Entonces Dios tuvo misericordia de Pablo, Dios tuvo misericordia de Epafrodito. Ahora, para aclarar solamente, quiero decir que veo acá que los dones de sanidad, esto es aparte, pero está bien la aclaración, o está bien mencionar esto, que los dones de sanidad ya cesaron, ya no siguen actualmente los dones de sanidad, porque si Pablo, ¿qué pasa? Iba sanando a las personas, ¿verdad? Iba sanando, y los apóstoles tenían esos poderes, en hecho se ve eso,
que iba Pedro caminando y dice que las personas solamente llegaban a tocar la sombra o cubrirse con la sombra y eran sanados, de su enfermedad, y los demonios iban siendo expulsados también. Así como esos poderes milagrosos que habían en Pedro, en Juan, en Pablo, al principio, tuvieron un propósito, que era para validar la palabra de Dios al principio, para validar el mensaje del Evangelio, para certificar eso a través de las señales. Así como Jesús hizo señales, los apóstoles también hicieron señales. Entonces, acá vemos a Pablo, si tiene el poder y el don, ¿qué pasó? Podría haberlo sanado, si él así lo hubiera querido. Si él estaba triste, porque Epafrodito estaba enfermo, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué no lo sanó si él tenía el poder y el don? Porque ya poco a poco iban cesando, iban ya acabándose. ¿Por qué? Porque la escritura se iba completando, ya se iba terminando el canon. Y en efecto se terminó y también se acabaron los dones y las señales. Que una persona venga y empiece a sanar y que tenga el don, eso ya no existe. Eso fue al principio. Así que quería aclarar eso, y aunque es más amplio, pero este es un pasaje que certifica eso, como otros. Pablo tampoco cuando estaba en el aguijón de la carne, él no se sacó eso. Si tenía el poder, lo podía haber hecho. Pero ese también no me quiero desviar del pasaje. Pero Epafrodito estaba enfermo, se recuperó porque Dios tuvo misericordia de él. Nada más y nada menos. Dios tuvo misericordia de él. Por esa razón se recuperó. Epafrodito fue golpeado por la salud, pero siguió en silencio. Y lento, pero siguió. Amén. Y cuando se recuperó, no dijo, bueno, me cansé, me voy, no me importa más nada, hago la mía y se acabó. Así muchas veces podemos reaccionar así, digo, ya está, me enfermé por la causa del Señor, estuve a punto de morir y mira, yo todo el esfuerzo que hago pareciera que es en vano, entonces me voy. No reaccionó de esa manera Epafrodito. Él dice que tenía gran deseo de volver y para comentarle y llevarle esta carta, le iba a llevar esta carta. Entonces, él siguió cumpliendo la gran comisión. Él no dijo, bueno, ya está, me voy, me alejo de todo. Pablo escribe en 2 Corintios, se lo voy a leer. Si quieren ir ahí, amén. Si no saben dónde están, escuchen, presten con atención. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9. Según de Corintios 4, versículos 7 al 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. En otras palabras, Pablo estaba sufriendo por causa del Evangelio. Y en 2 Corintios 6, versículos 4 al 10, es 2 capítulos más adelante, 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10, dice lo siguiente. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos,
como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Personas como Epafrodito o personas como Pablo eran personas que, aunque le tiraban con todo el mundo y no quería callarlos, ellos aún se levantaban y parecía como que agarraran más fuerza. Se levantaban y se recuperaban y volvían a la acción. Y esto me hace acordar también cuando yo le comentaba al pastor acerca de cómo fue cuando él vino acá y cómo fue su preparación. Y esta me contaba así de diferentes historias en diferentes días. Pero comentando, y eso me hizo acordar esto. Por ejemplo, el pastor Mason tuvo, antes de venir acá, y cuando se fue a Chicago a cuidar, a estudiar y también a cuidar, fue con Carolina, pero la cuestión que el padre de Carolina ya no podía cuidar, no estar solo y se quedaron con ellos. Después empezó a subir, se empezó a enfermar aún más grave de Alzheimer y se ponía agresivo por esa enfermedad, porque poder reaccionar de forma tranquila o de forma agresiva. Y el padre de Carolina se puso agresivo. Y también él estaba estudiando en un seminario y tenía que hacer todas las materias para poder recibirse y después poder levantar sostén. Ella ya sabía que iba a venir acá. Entonces, en ese proceso que estaba cuidando al padre Carolina, además estaba trabajando en un geriátrico y él tenía a su hijo, creo que nació Eric y después nació Juan. Entonces, en todo ese proceso se enferma, todo es una carga y le agarra un paro cardíaco o un infarto. Y entonces le agarró como tres infartos más o menos en toda su vida. Y entonces él aún así continuó. Y después me comentaba, y pastor, ¿y cómo hacían para entregar los trabajos? Y en ese tiempo no estaba Word, o sea, el programa Word. Y estaba en la máquina de escribir. Y decía que cuando escribían, si se equivocaban, el profesor se le entregaba y los rechazaba si tenía un punto o algo que estaba fallado. Lo rechazaba, porque no hay forma de borrarlo eso. Y él decía que cuando llegaran a la 1 de la mañana o 2 de la mañana y tenía que entregar el trabajo al otro día, y ya estaba ahí medio dormido, y ¡plup! Erraba una tecla y era como agarrar, tirar y volver todo de nuevo. Y así fue. Y bueno, esa carrera puede haber terminado en 3, 4 años, pero él la hizo en 8 años. No la hizo en el tiempo que supuestamente debería estar establecido, porque él tenía muchas otras cosas, otras cargas que hacer. Pero lo que digo es que lo pudo hacer, lo terminó. No es que dijo, bueno, ya está, me agarró un infarto, me agarró esto y lo dejo, sino que continuó. ¿Por qué? Porque son personas que Dios los mantiene, porque Dios tiene misericordia de ellos. Y de la misma manera pasa con nosotros. Si nosotros somos golpeados por la enfermedad, somos golpeados por diferentes cosas en nuestra vida, nosotros aún debemos ser como Epafrodito, volver a la acción. Tenemos que ser como Pastor Mason. ¿Saben la descripción que le dieron al Pastor Mason en su carta de presentación? Cuando él empezaba a levantar su sostén, le dijeron, una persona que está caminando. Algo así fue lo que me explicó. Y a uno dicen, uy, ¿cómo está caminando? ¿A qué se refiere con eso? ¿Está diciendo como que está algo negativo de él? No, pero la persona que está caminando está diciendo que está avanzando. Poco a poco, pero está avanzando. Aunque hayan dificultades, aunque hayan todos esos problemas que tuvo, o por ahí obstáculos que le hicieron demorar aún más lo que él tenía pensado en cumplirlo, pero él continuó, él siguió. Por eso dice que estaba caminando. Y así fue, por la gracia de Dios, ya ahora caminando poco a poco pudo terminar su carrera acá en Argentina, amén. Y damos gracias a Dios por eso.
Y también lo vemos en Epafrodito, que él estuvo enfermo, a punto de morir, estuvo frágil, pero aún se levantó y siguió, continuó. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Te vas a ya desanimar y decir, bueno, está, no sigo más, no continúo? ¿O vas a seguir como Epafrodito? O como Pablo, que decía, estamos como si fuéramos derribados, pero no, seguimos caminando, seguimos en la lucha, seguimos en la pelea. Y por último, se consagran, están consagrados, son consagrados a la causa del Señor. Versículo 30, Filipenses 2:30. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esa fue la razón por la cual ellos debían recibirlo con gozo y tenerle en estima y en gran valor a personas como Epafrodito, porque él expuso su vida para suplir lo que faltaba. Y después dice ahí que también estuvo próximo a la muerte. Y esto es una aclaración, no algo que quiero recalcar, que hay que tener en estima a las personas que están sirviendo al Señor. Hay que valorar eso, porque si no valoran ustedes el trabajo del obrero de Dios, ¿quién más lo va a hacer? O sea, aparte de acá, de esta tierra, Dios sí lo va a hacer y Dios lo hace y nadie lo va a estar. Nadie, por ejemplo, Epafrodito no lo hacía para ser valorado, para ser aplaudido. ¿Por quién? Por los creyentes de Filipos. No lo hacía por eso, lo hacía por amor a Jesús, por la obra de Él. Pero también, como dice la exhortación de Pablo a los filipenses, también está diciendo, vean las cosas como deben ser. Hay iglesias donde cuando llega el misionero pareciera que, me contaba esto, pareciera que es como un jugador de fútbol, pareciera que es una estrella. Y así debería ser, así, no digo de idolatrar, pero cuando ven pasar ustedes un jugador de fútbol, un famoso, ¿qué hacen ustedes? Si quieren sacar una foto, dicen, oh, wow. O firmame la camiseta o el brazo. Pero ustedes se sorprenden por ver personas así. ¿Pero qué son? ¿Qué han hecho por el Señor ellos? ¿Han hecho algo por el Señor? No han hecho nada. Y ven personas que están idolatrando como la Mona Jiménez y todos se tatúan acá, esto. ¿Pero qué ha hecho la Mona Jiménez por el Señor? ¿Ha predicado a alguien? ¿Ha hecho algo por el Señor? No ha hecho nada. Y ninguno de todos esos personajes de la que gente idolatra, y eso es lo triste, aún el pueblo cristiano, personas que se ponían más mal por Maradona que por otra persona que estaba sirviendo fiel. Murió tal, bueno, murió, pero murió Maradona, se vino el mundo abajo. Y ahí se ve, cuando dice tener en estima, quiere decir el valor. Pero ¿saben qué? Los valores en el pueblo cristiano están invertidos. Lo que el mundo valora no es lo que Dios valora. Porque sabemos que Isaías dice que llegará un día donde dice llamar lo bueno malo y a lo malo bueno. Y entonces están invertidos los valores. Pero el pueblo cristiano debe tener discernimiento y debe saber qué es lo que valora más, qué debe valorar más. Las cosas de este mundo, a esos personajes o a las personas como Epafrodito, que por la causa del Señor estuvo dispuesto a morir. Entonces hay que tener en estima y valorar el servicio que hacen por el Señor. Así que damos gloria a Dios por eso. Y bueno, volviendo a esto, que están consagrados, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y esto me hizo acordar también a lo que hizo Pablo y Bernabé, el testimonio que daban de Pablo y de Bernabé. Los que están anotando, si quieren anotar, Hechos 15, versículo 26, el versículo que voy a leer, y presten atención,
así ya, porque es cortito el versículo. Miren, dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé iban a ser enviados para dar el informe del concilio, del primer concilio que se debatió en Jerusalén. Entonces, ¿quién iban a ser esas personas? Iban a ser hombres que fueron expuestos por el nombre del Señor Jesús. Y Pablo y Bernabé habían sido expuestos por el nombre del Señor Jesús. Epafrodito también lo hizo. Esther se expuso por la causa de los judíos. ¿No es así? Cuando estaban por ya firmaron el edicto por parte del rey Asuero de que era lícito, de que estaba legalizado poder matar a los judíos en ese entonces, en esa fecha. Y entonces le dice Mardoqueo a Esther, mira, si vos no haces nada, vos también vas a perecer. Así, y Dios te puso ahí para poder rescatarnos. O cumplir tu misión, o Dios va a cumplir la misión o su propósito a través con otra persona. Entonces Esther dijo, bueno, ayunen, yo también voy a ayunar y voy a presentarme delante del rey. Cuando una persona se presentaba delante del rey, esa persona, el rey, tenía dos opciones, o de darle la muerte o de darle la vida. ¿Por qué? Porque estaba prohibido presentarse delante del rey sin el permiso del tal. Entonces, Esther cobró valor y fue y se presentó delante del rey. Y el rey le dio le dio la vida, de cierta manera. Y después le presentó la causa y los judíos se salvaron. Una linda historia de Esther, que pueden leerla. Pero ella se expuso por la causa de los judíos. Son consagrados a la causa del Señor. Las personas con Epafrodito son consagrados. Lo dejan todo. Pero ¿saben? Me venía este pensamiento de Juan 10. Juan 10, el buen pastor, dice que su vida da por las ovejas. Pero el asalariado dice cuando ve venir al lobo, ¿qué pasa? Dice que se va, huye, deja la oveja porque es asalariado, no le interesan las ovejas. Bueno, de la misma manera pasa con los creyentes, y no solamente con los pastores, sino con el creyente. Y ahí está hablando de Jesús, que Él es el buen y perfecto pastor de todos. Y Él no huyó de la cruz, Él fue y dio su vida por nosotros. Pero lo que quiero decir es esto, que una persona que está comprometida y que se interesa por la causa de Cristo, sacrifica algo, va a tener que sacrificar cosas, tiempo, dinero, su energía, su talento, lo va a tener que sacrificar. Y ahora se la pregunta, ¿vos huís de eso o vos sos como el buen pastor que enfrenta al lobo y que dispone de su servicio al Señor, como Epafrodito lo hizo? A Epafrodito casi le cuesta la vida. Y no creo que a nosotros nos va a costar la vida. Ahora, ¿cómo está Argentina? Puede cambiar, mañana puede cambiar esto. Pero ahora, ¿cómo están las cosas en Argentina? No creo que nos cueste la vida. No creo que nos cueste ni siquiera un azote o un día en la cárcel por causa de Jesús. A lo sumo, burlas, a lo sumo, rechazo, insulto, puede ser golpe. Pero no, de ser perseguido por la policía, no creo. Acá, ¿cómo está la cosa en Argentina? No creo. Falta todavía. Todavía nos falte mucho, pero falta. Entonces, lo que hizo Epafrodito y lo que hicieron esas personas, son personas a imitar. ¿Y nosotros qué nos queda? Solamente nos queda un poquito. Si ellos hicieron, por la gracia de Dios, si ellos hicieron lo que hicieron, ¿cuánto más nosotros, que es aún en menor medida? Pero tenemos el mismo Espíritu Santo, que nos ayuda y nos capacita para poder hacerlo. Así que, seamos como esos jugadores. Me acuerdo que esos jugadores, había un jugador de fútbol que quedó la pelota ahí, bueno, fue a trabar y como que queda picando, y no sé, pero ¿qué hizo? Se tiró de cabeza, y el otro, o sea, como estaba ahí a la altura, él estaba
era a la altura del pie. Y el otro fue a querer patear el balón porque estaba a la altura del pie. No estaba a la altura de la cabeza. Pero el otro se tiró de cabeza. Digo, wow, ¿qué hace vecino? Y lo sacó y no sé si se golpeó. Pero eso me quedó grabado. Digo, ese jugador lo da todo. Lo da todo. No se reserva nada. De la misma manera pasa cuando tenemos que hacerlo nosotros. Con todos nuestros dones y recursos que Dios nos ha dado. Vimos 4 características. Primero, que está en la línea de acción. Segundo, que piensan en el otro. Tercero, que continúan en el servicio, aun a pesar de lo que le pasó a Epafrodito, de que estuvo enfermo. Y cuarto, que son consagrados. Dice que expuso su vida para suplir lo que le faltaba a Pablo. Pablo sin su colaborador no hubiera podido hacer lo que hizo. Y esto es lo que pasa, lo que quiero decir, hermano. Que cada uno de nosotros somos, si realmente a una vez has aceptado a Cristo, si has hecho una profesión de fe, si has puesto tu fe en Jesucristo, sos un hijo de Dios. Si no sos un hijo de Dios, tenés que hacerlo en este mismo momento. Porque si Dios te quita la vida ahora en este mismo momento, ¿dónde vas a ir el resto de tu eternidad? ¿Vas a ir a la presencia de Dios o vas a ir al infierno, donde es el crujir de dientes? ¿Dónde vas a ir? Si la respuesta es no lo sé, es porque realmente no has aceptado a Jesús, realmente no has experimentado la gracia de Dios. Entonces debes hacer una cosa, reconocer tus pecados y confiar en aquel que puede salvar tus pecados. ¿Quién es? Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es Jesucristo. También que muchas veces nosotros queremos ser la estrella, pero pocos quieren estar detrás de las luces. Todos quieren brillar, ¿no? Quieren estar adelante, pero pocos quieren estar ahí, dirigiendo las luces detrás de las cámaras. Pocos. Epafrodito no era una persona súper dotada, así como Pablo, pero cumplió su tarea, cumplió su meta. Le costó, pero lo hizo. Ahora vos y yo lo vamos a cumplir. ¿Qué es lo que tenés por delante? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? Y si no tienes ministerio, te animo a que lo hagas, a que pronto vayas y corras a servir en algo, porque no podés estar de brazos cruzados mientras que el tiempo pasa y la vida pasa. Tenés que estar haciendo algo por el Señor, en tu casa, en el trabajo, o en la iglesia, o en cualquier lugar, para la gloria de Dios. Oremos. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias a Dios porque vemos en Epafrodito otro ejemplo más de humildad, otro ejemplo más de servicio fiel, otro ejemplo más de lealtad a la causa del Señor, de que puso su vida increíblemente, Padre, para poder cumplir su tarea, por lo cual la iglesia de Filipo lo había enviado, y que fue leal porque no se robó la plata, no habrá sido como otros, como Judas, que robaba, que era una persona que metía su mano en la bolsa de dinero, sino que él fue leal, fue fiel, cumplió, Señor, cumplió la tarea. Y qué lindo, porque Epafrodito no es solamente un ejemplo que está acá escrito en tu palabra, sino que también vemos ejemplo vivo, como Pastor Mason, que aun a pesar de sus dificultades y sus tales limitaciones en cuanto al idioma, pero siguió, continuó. Y es un ejemplo, Señor, un ejemplo para nosotros, para que también podamos seguir, continuar. Y vemos que si la iglesia del primer siglo pudo avanzar lo que avanzó, ¿cuánto más nosotros, Padre, que teníamos tanta tecnología, tantos medios de comunicación, tantas comodidades que ahora tenemos, Señor? ¿Cuánto más ahora? Pero lo que pasa, Señor, es que no hay ganas, no hay amor, no hay compromiso. Mucho interés en nosotros mismos y no interés por tu causa. Así que quita eso de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder consagrarnos aún más ante ti en la oración y en la lectura de tu palabra. Y ayúdanos a ser obedientes, Señor, a lo que nosotros leemos y lo que nosotros meditamos. Que no seamos desobedientes, que no seamos tan solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos. En nombre de Jesús te agradezco. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda semana.